Una vez vemos esta, entonces la otra clase viernes vemos lo que es los modelos de regresión logística, la introducción como tal de la estimación de esos modelos. Pues que de hecho lo que les había dicho, cambian algunas cositas ahí que toca como manejar con cierto cuidado, pero en general tiene la misma estructura que vamos a relacionar dos variables. Entonces, bueno, hablemos de especificación. Se nos va a costar bastante tiempo, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en especificación? Bueno, pues esto es lo que pasa. No nos hacemos responsables si el emplearse del modelo se provoca un colapso. Yo les había mencionado en algún momento que uno anda atrás del santo grial con estos modelos, como esperando que uno tiene unas variables y va a encontrar la mejor modelo estimado con las x al cuadrado, con la, si es 1/x, ¿cierto? O sea, que las variables están allí como realmente como deben ser en el orden que relaciona x y y. Si no, pues entonces uno puede estar cometiendo algún tipo de error. Entonces aquí la advertencia, pues el modelo, pero si alguien muere, si el puente se colapsa, si la empresa fracasa, entonces pues va a ser responsabilidad suya, ¿cierto? Entonces, digamos, no es como la intención de un modelo, que se use bajo un riesgo muy alto, sino pues que uno haya como tenido la precaución de que se está montando un modelo con unas variables en la estructura correcta y pues que eso nos lleva a tomar buenas decisiones. Eh, Nosotros que esperamos que por lo menos nuestro modelo tenga predicciones lógicas como, nuevamente, como algo intuitivo que uno puede tener en cuenta para los modelos. Predicciones lógicas, ¿cierto? Esto es como sentido común, que si estoy prediciendo alturas no me vayan a dar cosas negativas, consistente con la teoría. Y esto molesté mucho porque esto, la verdad, es como el gran puente que uno le puede guiar para crear los modelos, para saber qué variables tengo, para determinar si uso un método de selección de variables, con cuáles me puedo quedar. ¿Listo? Las X no deben estar correlacionadas con los errores, esto ya lo vimos. Parámetros estables, estos con los outliers y todo el cuento, que si, por ejemplo, yo meto tres datos nuevos y antes el beta era negativo y ahora medio positivo, pues hay algo como raro. Entonces, todos esos problemas, por eso les digo, como autocorrelación, heterocedasticidad, multicollinealidad, se ven comprometidos en que el modelo falle. ¿Listo? Y pues que los gráficos de los residuales solo presenten el error blanco. Eso quiere decir que no haya, mi cerebro no logre detectar ningún patrón en los gráficos que hemos visto de los residuales. Entonces, bueno, creamos el modelo. Supusimos que nuestras observaciones son independientes e idénticamente distribuidos, ¿cierto? Pero esto quizás no siempre sea verdad. O sea, quizás no lleguemos al finalmente a ese modelo del santo grial donde estamos incluyendo las variables, donde donde estamos incluyendo las variables correctamente, estamos omitiendo algunas, entonces aparece el error de especificación. ¿Listo? Eh, Como tal, el error de especificación está asociado a una forma funcional. ¿Qué quiere decir eso? A lo que les decía. Entonces, yo metí x como x al cuadrado, x a la 1 sobre x. ¿Cómo meto esa especificación como tal de la variable que me relaciona x y y? ¿Cómo hago eso? Entonces, eh, es un error que de hecho es inevitable, es muy difícil de identificar en estos modelos de regresión lineal como el modelo perfecto, pero podemos claramente intentar disminuir su efecto, ¿cierto? Entonces, incluyendo algunas variables de más, intentando como el x al cuadrado, x al cubo, qué tanta complejidad quiero en mi modelo, ¿cierto? Y siempre va a estar allí presente. Ese es el lío, esa es la triste realidad, siempre va a estar allí el error de especificación. O sea, eh, puedo volverme loco y meter todas las x al cuadrado, al cubo, lo que sea, pero siempre eso va a estar allí.
¿cierto? Porque los datos van a tener como cierta complejidad que estos modelos lineales se ven muy limitados en entender. Por eso entonces que a la gente le gusta los modelos esos más complejos, donde se atrapa mucha de la distribución no lineal de esos datos, de los datos reales con los que uno puede estar trabajando. Porque nuevamente en el mundo de regresión lineal estamos suponiendo que hay una relación lineal, ¿cierto? Y pues muchas veces la realidad es que todas las relaciones entre dos variables pueden llegar a ser no lineales. Y nosotros suponemos que la relación es lineal y pues nuestra primera aproximación va a ser esa, suponer que es una relación lineal y entonces por eso montamos un modelo de regresión lineal. Entonces, bueno, para entrar en tema ya, hay tres tipos de error de especificación. Digamos, son bastante obvios. Uno, por ejemplo, es de omitir variables. Entonces fue que yo creé mi modelo de regresión lineal, no tuve en cuenta el contexto y omití variables. Entonces, omitir variables es que yo tengo un set de variables y las incluí, pero se me olvidó medir o testear o cuantificar una variable más, que es muy importante. Entonces se me pasa una variable. La otra es que incluya variables de más, que no son relevantes. Entonces lo que yo les decía, y eso a todos nos pasa, como tengo 300 variables, entonces yo necesariamente y desesperadamente tengo que crear un modelo de regresión lineal con 300 variables. Y con las 300 variables al cuadrado y al cubo y en las interacciones entre todas. ¿Cierto? Entonces, no es eso, no es el objetivo llegar a ese punto, como meter todo porque sí, porque entre más tengo, pues mejor, porque el R cuadrado entonces también va a aumentar, sino pues que eso me va a alterar, digamos, mis resultados y más si mis variables, digamos, yo las llamo espurias, que no, esas variables no relevantes, están relacionadas con las otras. Entonces ahí ya aparece el problema de multicolinialidad. Eh, Bueno, se plantean relaciones lineales entre variables cuando realmente se deben tener otras, esto también es lo que ya les comentaba, que digamos, bueno, y si mi variable no es una relación lineal, sino es una cuadrática, entonces yo cómo sé que cómo incluyo eso. Y el error estocástico, que es el que vamos a trabajar la próxima clase, y es que suponemos que el error es aleatorio y que sigue esa distribución normal, es todo chévere, con media en cero y todo el cuento, pero hay situaciones en que no ocurre eso, que es el caso de regresión lineal logística, que es el que vamos a ver la próxima vez. Por hoy solo vamos a ver omisión de variables relevantes, su impacto y inclusión de variables no relevantes. ¿Listo? Entonces para eso vamos a suponer que tenemos este modelo. ¿Listo? Tenemos este modelo. Pero este es el modelo correcto. ¿Listo? Entonces, bien. Pero nosotros estimamos este modelo que está aquí abajo. Fíjense, aquí el real tiene x1, x2 y el modelo que estimamos solo tiene x1. Entonces, ¿qué es lo que pasa con x2? Pues que como no quedó incluido en este modelo, pasa en lo que pasaba cuando mirábamos a Noah. ¿Dónde pasa el factor que no incluí? Al error. Entonces, ese x2 pasa al error. Entonces, el error ya no va a ser ruido blanco, sino que el error va a depender de una variable que no medí, que no incluí. Fíjense, beta 2 x2 y el error. ¿Listo? Entonces, los errores de la regresión estimada en esta regresión están capturando todo el efecto de la variable omitida. O sea, gravísimo. El error queda prácticamente comprometiendo este efecto del x2. Entonces, ahí viene nuestro cuento de la heterosedasticidad. Los errores podrían ser heterosedásticos, ¿cierto? Porque entonces si yo grafico los errores, bueno, digamos los residuales al cuadrado versus y o versus x también, entonces yo voy a encontrar ciertos patrones. Entonces vamos a encontrar cosas como estas o cosas como esta, ¿cierto? Como una tendencia así que sube. Porque fíjense, y está relacionado con X, pero que fue incluido en el E. Entonces, todo eso lo va a capturar este tipo de gráficos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver patrones diferentes en los errores versus las Y o las X y vamos a encontrar que pues obviamente hay heterosedasticidad.
Y por otro lado, los estimadores beta serán sesgados. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener nuestra Y que va a depender bueno, de esta variable XR y de esta variable XS. Si nuestro modelo queda planteado como solo como XR, como XR, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la variable omitida que incluía en el error, ¿cierto? El valor esperado de ese error va a ser el efecto de X, ¿cierto? Y para la estimación de nuestros betas, vamos a encontrar que, ¿dónde se ve más bonito? Acá. Que el valor de las X, acá, que el valor de los betas, el valor esperado de los betas, va a quedar sesgado. Va a haber un término adicional que me va a incluir ese efecto que yo estoy omitiendo. ¿Listo? Entonces, afectamos los betas, el valor estimado de los betas. ¿Listo? Por otro lado, digamos, bueno, hay una definición bastante sencilla. Sesgo causado por la omisión de variables relevantes se denomina sesgo de especificación y recoge la influencia de X, la variable omitida, sobre Y que estamos atribuyendo a una sola variable. Y digamos, es como el caso más complejo y más, ¿cómo decir?, más impactante, que omitamos una variable. Entonces, si la omitimos, pues ya, fíjense, problemas de heterocedasticidad, estimadores sesgados, comprometemos un montón de cosas. Y el otro es la inclusión de variables irrelevantes, que este es un poco más, digamos, eh, se puede omitir, o sea, se pueden hacer cosas aquí. Entonces, no es tan grave eh, si se ajusta, si se cuadra. ¿Listo? Entonces, ejemplo, yo tengo que este es mi modelo real, ¿cierto? Pero yo decidí crear el modelo original y una variable adicional que no es, que es espuria, ¿listo? O que no es relevante. Entonces, al incluirla, pues ya sabemos que como esto no tiene ningún efecto, pues el error nuevo pues no va, digamos, a disminuir mucho, pero sí van a disminuir los grados de libertad. Y entre más metamos, pues más va a disminuir los grados de libertad. Y eso va a hacer que posiblemente mi MS sea grande. Pero entonces los estimadores seguirán siendo insesgados, pero su varianza comienza a aumentar. ¿Listo? Entonces, fíjense, el MSE, que es nuestro estimador del sigma cuadrado, pues va a comenzar a aumentar. Y eso además, entonces, va a tener otro impacto fuerte si, digamos, estas dos variables, x2 y x1, están correlacionadas. Si están correlacionadas, pues me va a aparecer el asuntillo de la multicolinealidad. ¿Listo? Entonces, si ven, es medio jartico. O sea, si las quitamos, heterocedasticidad. Si las incluimos, multicolinealidad. ¿Cierto? O en ambos casos, todo. En ambos casos puede pasar todo. Entonces, es el lío de qué hago con esas variables. Y por otro lado, entonces, eh, vamos a tener, entonces, que si omitimos variables relevantes, los coeficientes son sesgados e inconsistentes, la varianza del error es incorrectamente estimada, se invalidan los procedimientos de pruebas de hipótesis, es como el más grave, ¿cierto? Porque omitimos una variable, no sabemos cuál es, no sabemos qué pasó, y eso dónde está en el error y cómo sacamos eso, no sabemos, porque si no estamos completamente enterados del contexto, entonces pues puede que nunca lo descubramos. ¿Listo? Si estamos medio entendidos en el contexto, podemos decir, estamos omitiendo la variable, no sé, longitud del brazo, ¿cierto? Entonces la traemos y posiblemente se pueda ajustar ahí algo, disminuir el error. Incluir variables no relevantes, pues los coeficientes son insesgados y consistentes, o sea, bien. Varianza del error es correctamente estimada, las pruebas de hipótesis aún son válidas, las varianzas de los coeficientes son mayores y las inferencias bueno, las varianzas de los coeficientes son mayores, pues esto va a tener un impacto en la inferencia estadística, que es lo que, pues, digamos, se nos compromete. Y bueno, el punto es que como no son relevantes, entonces pues no van a tener tanto impacto en la inferencia.
La no linealidad, entonces aquí sí toca, se nos sale un poco de las manos del curso, y es que, bueno, y si no son lineales, ¿cómo atrapo esa estructura? Entonces, pues bueno, una opción es meter los x al cuadrado, x al cubo, ir testeando cómo se me va ajustando el modelo muchas veces. Entonces yo puedo, bueno, con una sola variable XY, yo puedo mirar cómo es la estructura de esos datos y, por ejemplo, siguen una tendencia, bueno, que disminuye, pero que se estabiliza acá. Entonces yo puedo pensar en cosas exponenciales, o si siguen estructuras así parabólicas, entonces al cuadrado, al cubo, ¿cierto? O muchas veces siguen estas estructuras, ¿cierto? Como, como de montaña. Entonces uno dice, bueno, aquí puedo ir trabajando, moldeando la función a cierta estructura que yo pueda trabajar. De hecho, como les comenté en algún momento, uno puede aquí trabajar con las famosas splines. Entonces son particiones que uno le hace a los datos. Entonces uno dice, bueno, de aquí para allá voy a trabajar con una regresión lineal de este estilo, de aquí para allá otra, y de aquí para allá otra, ¿cierto? Entonces tengo tres estructuras de regresión lineal que me van a dar respuestas diferenciadas, ¿cierto? Y puedo ser muy preciso y hacerlas muy, muy chiquitas y trabajar un montón de regresiones lineales puntualmente en ciertas regiones. Entonces, bueno, así se puede trabajar mucho la no linealidad. Eh, Eso. Y los errores, pues, si eso sí los vamos a ver la otra vez, que digamos corresponde a que nosotros estamos esperando que nuestro gráfico de errores, por ejemplo, sea la nube de puntos que yo les había dicho. Que uno dice, bueno, voy pasando a través de los errores de los niveles de X o los valores de Y, digamos aquí sobre X, y los residuales, ¿cierto? Y espero encontrar esto, que no haya ningún patrón. Hay casos como el que vamos a ver la otra vez, en el que el error versus, ese es versus Y, aquí este es Y, toma simplemente dos valores, acá y otro acá. Entonces uno dice, ok, bueno, ¿y aquí cómo trazo el patrón? ¿Cierto? Entonces son esas situaciones en que se nos sale la mano cómo trabajamos el error aleatorio para este tipo de casos. Entonces por eso toca montar una generalización del modelo de regresión lineal. Entonces a partir de aquí, de este curso, ustedes van a encontrarse con una mano de modelos que generalizan el modelo de regresión lineal, sean ya muy complejos, como les había hecho en su momento, así como las redes neuronales que usan de hecho las regresiones lineales para entender la complejidad de los datos, ¿cierto? O ya cosas, digamos, más sencillas como el que les mostré ahorita, el de splines, se llama splines. A ver, con mi super caligrafía con el mouse. Splines. De hecho, este tema es bien bonito. ¿Listo? Entonces vamos a tener este tipo de modelos. Eh, y bueno, pues vamos a tener bastantes problemas con sobre todo la inferencia estadística en general. Digamos como la gran situación allí por detrás de todo esto. La identificación. Entonces, la identificación también viene muy similar a todo lo que ya hemos visto y corresponde a gráficos y a estudio de los analíticos de los residuales. Entonces, pruebas. Y vamos a ver, de hecho, una es muy sencillita. Entonces, si tenemos este modelo, por ejemplo, eh, pero nosotros estimamos simplemente otra cosa. Fíjense, aquí tenemos x1, x2, pero nos dio por x3. Entonces, vamos a tener que el error va a ser beta x1 más beta x2 más beta 3 x3 menos beta 1 menos beta 3 x3, ¿cierto? Sí hay errores de especificación que claramente los hay, ¿cierto? Porque fíjense el error cómo queda prácticamente caracterizado, una combinación de todos estos x que yo omití y que ahora estoy incluyendo. Y entonces vamos a ver que, pues, patrones
en los gráficos. ¿De qué? De los residuales versus las variables X, o las variables según en el orden que me hayan dado los datos, o las variables versus las Y, o las variables Y ajustadas. ¿Listo? Entonces, cuando comienza a ver estos patrones, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues que omití variables, por ejemplo, omití variables, como acá, o estoy incluyendo variables que me están generando como una relación de entre las variables. ¿Listo? Entonces, pues genera que mi error cambie. Y pues voy a ver todo esto. Entonces, pues esto prácticamente es revisar los supuestos de autocorrelación, de heteroscedasticidad y de multicolinealidad. Eso es prácticamente lo que tocaría hacer para entrar a evaluar si estoy también omitiendo, incluyendo variables. El cuckooplot también, si los errores siguen una distribución normal, si no, pues entonces va a tener problemas. Si se dan cuenta, son muchas cosas para indagar, o sea, hasta datos atípicos y todo el cuento. Y los métodos analíticos, como tal, no existe una prueba que nos diga como lo hemos hecho anteriormente, hay autocorrelación, autocorrelación. Hay heteroscedasticidad, no lo hay, ¿cierto? Pero podemos apoyarnos para determinar si estamos, digamos, bueno, esto ya lo vimos también, como si tenemos problemas en la, en la estructura de nuestros datos, ¿listo? Y sobre todo, pues eso de cierta manera nos va a llevar tenemos problemas estamos incluyendo, estamos excluyendo variables. Pero entonces hay una prueba que sí se usa, que es la prueba de Ramsey Reset Test, que de hecho traduce esto, Regression Equation Specification Error Test, para determinar si la forma funcional del modelo es adecuada. Y aquí es como uno cree que es adecuada, ¿listo? No es que está totalmente correcta, sino es lo que uno cree que está correctamente especificada. Entonces uno logra evaluar si va por buen camino o no lo está. ¿Listo? Entonces vamos a suponer nuevamente que tenemos este modelo, se estima este modelo, y si este modelo es el correcto, entonces al generar un modelo de regresión lineal, fíjense qué cosa más rara, un modelo de regresión lineal de Y versus lo que yo predije, menos lo que yo predije al cuadrado, más lo que yo predije al cuadrado, más lo que yo predije al cubo. ¿Listo? Esto de cierta manera es como si yo estuviera diciendo que el Y depende de la variable x1, que yo supongo que es la relación entre x y y, pero adicional entre x al cuadrado por y, x al cubo por y, ¿cierto? O sea, si estos coeficientes gamma 2 y gamma 3 son significativos, entonces voy a necesitar incluir x1 al cuadrado o x2 o x1 al cubo. ¿Listo? Si estos coeficientes de este modelo de regresión lineal extraño que están viendo aquí son significativos, entonces debo incluirlos en el modelo de regresión lineal. ¿Cómo? Entonces pues pongo x1 al cuadrado o x1 al cubo. Entonces la prueba de Ramsey y Reset lo que hace es, bueno, vamos a montar un modelo de regresión lineal de quién? De y versus y gorro al cuadrado y versus y gorro al cubo. Y eso es lo que yo creo que es la forma funcional adecuada. ¿Qué necesita la 4? Pues mete la 4. ¿Qué necesito a la 1 medio? Pues meto a la 1 medio. ¿Listo? Ya y gorro a la 1 medio. Entonces, evalúo si los coeficientes gamma 2 y gamma 3 o gamma lo que sea son significativos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bueno, monto la prueba, que de hecho es súper sencillo porque se van a dar cuenta, fíjense. H0 es no hay error de especificación. Entonces, lo que de cierta manera queremos como no lograr rechazar. Y H1 si hay error de especificación. Esto equivale a que gamma 2 y gamma 3 en nuestro modelo anterior, gamma 2 y gamma 3 son iguales a 0. Fíjense, gamma 2 y gamma 3 son iguales a 0. Y H1 es que alguno de estos gamas es diferente de 0. ¿Listo? Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es una F parcial. ¿Por qué? Porque vamos a tener el modelo que yo estimo y que creo que es correcto, creo,
¿cierto? Versus un modelo que me incluye otras dos variables nuevas que yo supongo que puedan ser incluidas, que es x1 al cuadrado, x2 al cubo. Pero entonces lo meto o lo incluyo a través de y gorro al cuadrado, y gorro al cubo. ¿Listo? Y entonces va a tener un modelo completo y un modelo reducido. ¿Cuál va a ser el modelo reducido? Pues este modelo original, el que yo estimo, versus el modelo completo que me va a incluir y gorro 2 al cuadrado y y gorro al cubo. Y pues ya el resto sí es por defecto. O sea, fíjense. Procedimiento. Buscamos un modelo y obtenemos el vector y gorro. Realizamos la regresión introduciendo y gorro, introducir otro término según se evalúe en la gráfica de residuales. También se puede apoyar a través de ellos. Entonces, bueno, si es así, entonces yo me quedaría solo con y. No, aquí sí sería cuidadoso. Aquí sí sería como y al cuadrado, aquí sería como un exponente, quizás, eh, sobre esos residuales. ¿Y qué es lo que hago? Pues calculo el R cuadrado. Bueno, esto es que de hecho no se les comentó en la tarea, yo supuse que sí, y por eso se los comenté, pero uno la f parcial la puede expresar también en términos del R cuadrado. Nosotros normalmente lo hacíamos con la suma de cuadrados de la regresión o la suma de cuadrados del error, pero uno también puede llegar a estos términos, al R cuadrado nuevo y el R cuadrado viejo, del modelo full, del modelo completo. Y bueno, este sería el modelo reducido y este modelo completo. Y también puede llegar al R cuadrado ajustado para ambos y llegar de cierta manera calcular el F parcial bajo el término de R cuadrado ajustado y R cuadrado normal. Pero bueno, aquí de hecho se los dejé como el R cuadrado normalito. Entonces se hace eso, se monta una F parcial a través del, bueno, el R cuadrado, de las sumas de cuadrados del error, de la regresión entre ambos, a calcular la suma de cuadrados extra, la suma de cuadrados, sí, la suma de cuadrados extra, los grados de libertad extra, y determinar si ese punto de corte es significativo y puedo rechazar la prueba de hipótesis que si la tengo aquí, no sé. Aquí, si rechazo esta prueba de hipótesis, o sea, si no hay error de especificación o si lo hay. Entonces esperamos que no rechacemos esa prueba de hipótesis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en que tenemos este modelo de regresión lineal, ¿cierto? Que es el que estimamos. Y lo que hacemos es una nueva regresión lineal con el y gorro al cuadrado y y gorro al cubo. Fíjense que aquí me dio hasta un valor negativo y aquí también uno positivo. Entonces, bueno, este F me dio 284. Fíjense que ese valor es pues bastante grande. O sea, si digamos a puro ojo, podríamos decir que podemos rechazar la prueba de hipótesis. O sea, rechazar la prueba de hipótesis es que no hay error de especificación. Entonces, al parecer, tenemos evidencia suficiente para decir que tenemos error de especificación. Entonces, es necesario, quizás, en esta variable, incluir, en este modelo, incluir algún tipo de orden superior en este x. Entonces, podría ser x al cuadrado o x al cubo, o alguno de los dos. Quería entrar a evaluar cómo son sus tests. Entonces, la metodología realmente no existe. Depende del contexto en el que estés. Aquí no es que vamos a corregir variables ni nada del cuento, sino simplemente pues vamos a hacer aproximaciones, de hecho, de las cuales ya hemos visto. O sea, variables irrelevantes. Podemos usar criterios de selección de modelos, que de hecho ya los usamos bastante. Entonces, el forward, backward, stepwise, el PCA, para comprimir variables, las unimos por promedios, por pesos, como sea, pero las identificamos eh, y las acoplamos a una nueva variable o simplemente las sacamos, también dependiendo del contexto. Y para las variables omitidas, ahí sí se debe considerar una variable nueva, que no sé cuál es, no, pues toca averiguar. Que sé cuál es, pero muy difícil de calcular. Entonces, para eso, cuando tenemos problemas con, digamos, no sé, necesito saber el diámetro de la válvula del corazón, ¿cierto? Una de las válvulas del corazón, un diámetro.
Entonces, Dios santo, ¿cómo va a medir eso? ¿Cierto? Entonces, necesito, no lo puedo hacer físicamente, o sea, son sobre unos individuos, tampoco lo puedo hacer quizás sobre, con imágenes diagnósticas y estas imágenes de corazón, porque pues tampoco tengo el equipo y los recursos. Entonces lo que puedo hacer es, no sé, alguna medida corporal que en literatura esté reportada y que me pueda decir eh, que cierta longitud, no sé, del dedo, entonces va a ser la longitud del diámetro de la válvula del corazón, ¿cierto? Entonces, buscar ese tipo de variables faltantes a través de variables que sean muy similares a estas variables omitidas, que muchas veces pueden ser por esas situaciones como falta de recursos o todo esto. La forma funcional, pues regresiones no paramétricas, como les digo, entonces ustedes ya se van a dar cuenta, splines, eh, modelos muy complejos que funcionan bastante bien. Yo de hecho ahorita estoy para acá porque montar modelos de regresión lineal para datos tan complejos como datos biológicos no es recomendable. Entonces siempre uno tira por estos lados de vamos a calcular, entender mucho mejor qué es lo que nos está diciendo los datos. Entonces, por eso uno como que se para aquí, porque uno dice, no, pues una relación lineal entre una variable, digamos, respuesta a un tratamiento versus, no sé, una métrica clínica, entonces pues puede que no se ajuste tanto linealmente, ¿listo? Puede que en algunos casos, no sé, uno encuentre estas cosas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí X y Y. Bueno, esto es un ejemplo sencillito. Eh, Aquí en estos casos, fíjense que la respuesta es muy similar. Y digamos, son personas muy sanas, muy enfermas, ¿cierto? Pero la respuesta es similar, o sea, es mala. Pero individuos que tienen ciertas características, la respuesta pues sí va a ser, digamos, mucho mejor. ¿Cierto? Entonces, estas estructuras en un modelo de regresión lineal posiblemente, digamos, bueno, si lo tratamos como una línea recta, difícilmente capturada por un modelo de regresión lineal. En cambio, modelos, nuevamente, no paramétricos, pues sí van a como exprimir esto y van a entender mucho mejor cómo va a ser esa relación X y Y. Entonces, por eso muchas veces ya modelos de econometría, de epidemiología se tienden a solucionar lo que se ha solucionado siempre, pero basado en estos modelos de no paramétricos. De hecho, también es lo que estoy haciendo ahorita. Y bueno, el error aleatorio, entonces, como los errores pueden quedar en las estructuras que les comenté, entonces pues uno va hacia generalizar el modelo de regresión lineal, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Entonces va a ser súper sencillo porque uno dice, bueno, no puedo, en serio, no puedo usar un modelo de regresión lineal cuando tengo dos clases para, como variable y. O sea, que mi variable y, de hecho también ya les he comentado, mi variable y es uno si, no sé, si tiene la enfermedad, o cero si no tiene la enfermedad, ¿cierto? Mi variable es así. Mi variable, que es la que vamos a trabajar en las siguientes tres clases, se comporta de esta manera. Entonces, yo como monto un modelo de regresión lineal con una variable que solo tiene dos salidas, uno o cero. ¿Será que si monto un modelo de regresión lineal, entonces mi respuesta, yo predigo y mi respuesta me dio 2 o me dio -5? Entonces, ¿yo cómo interpreto un -5 usando un modelo de regresión lineal si mi respuesta es 0, 1? O si me dio 2, yo predije 2, pero mi respuesta es 0, 1. Entonces, por ahí no va la cosa. Tengo que generalizar mi modelo de regresión lineal. ¿Para que pues yo quede acá adentro, entre 0 y 1? ¿Listo? Tampoco que es que yo vaya a decir, mi modelo de regresión lineal dice 0 o 1, sino que vamos a ver que va a estar dentro de un rango, va a estar entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, de hecho, aquí vamos a hablar ya hasta de probabilidades. Aquí ya vamos a hablar de probabilidades. Y entonces el modelo se enriquece un montón,
por hablar simplemente de probabilidad, como la probabilidad de que la persona tenga una enfermedad dado unas características, unas variables, o probabilidad de que, sí, de que tenga esa enfermedad, que puede ser bajísima, 0,04, o puede ser altísima, 0,95. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Y por eso entonces necesitamos generalizar el modelo de regresión lineal. Digamos, si se dan cuenta, yo casi no detallé mucho aquí hoy porque sí, finalmente es muchas técnicas que de hecho ustedes van a aplicar a partir de aquí, como todo esto de los supuestos, siguen trabajando con modelos de regresión lineal, que, o sea, tampoco es que los quiera desmeritar, pero sí funcionan bien en muchos contextos. Eh, entonces toca entrar a evaluar todas estas cosas, como bueno, sí, quiero generar un modelo interpretable, pero entonces tengo que razonar muy bien cómo son mis supuestos, ¿sí? ¿Qué errores puede traer estos datos? Outliers, y esos outliers tienen un leverage alto, que lo que ya hemos visto, si tienen un impacto alto sobre la estimación de mis betas, o si mis variables están correlacionadas, entonces tengo multicollinealidad. ¿Qué pasa con los errores versus las X? Hay heterocedasticidad. Eh, Esto es una serie de tiempo y entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar autocorrelación y mirar si entonces, ¿qué otra complejidad debo adicionar a este modelo de regresión lineal que me genere una mejor estimación del Y? ¿Listo? Entonces, si tengo muchas variables, pues entonces me puedo apoyar con los métodos de selección de variables que vimos. Si también conozco el contexto, entonces puedo seleccionar variables manualmente. Si tengo ya demasiadas variables, puedo usar un PCA para comprimir variables. Lo importante es que tengan siempre en cuenta que dos cosas, si el modelo va a ser para predecir o para interpretar, para ambas cosas. Si es para ambas cosas, entonces pues sí o sí tienen que mirar los supuestos. Si es para predecir, entonces, bueno, también deberían hacerlo, pero digamos problemas como multicollinealidad, como ya hemos visto, pueden de cierta manera omitirse porque pues sigue prediciendo el modelo, pero eh, sí, o sea, sigue el modelo prediciendo, pero entonces el problema viene es en lo que de hecho se trata este curso, la inferencia. O sea, no vamos a poder inferir porque veíamos que con multicollinealidad un beta me daba 5 y alguien más hizo en el otro computador el mismo estimación y le dio -5 el beta. Entonces, ¿a quién le cree? ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el dilema con especificación. Es mucho contexto, sobre todo. Mucho contexto en el qué es lo que vamos a hacer con el modelo de regresión lineal y dónde estamos parados con el conocimiento que yo tengo de esas variables y de su relación con Y, que es lo que quiero solucionar también. Entonces, bueno, eso digamos es ya todos los 4 supuestos, digamos 3 y multicollinealidad, que corresponde entonces a los supuestos de regresión lineal simple y múltiple. Ya la otra clase, como les he dicho, vamos a ver regresión lineal logística. Esa sí es